Cada mañana, cuando las primeras luces del amanecer apenas se asomaban por las ventanas de cristal emplomado, ella ya estaba ahí, arrodillada en la misma banca de madera gastada, con las manos entrelazadas y los labios moviéndose en un susurro constante que solo Dios podía escuchar. La gente que pasaba por la iglesia de San José la había visto tantas veces que ya formaba parte del paisaje, como las velas que titilaban eternamente frente a la Virgen de Guadalupe. Doña Carmen, como la conocían los feligreses más antiguos, tenía el rostro marcado por 60 años de vida dura. Sus manos, agrietadas como la tierra seca, sostenían un rosario desgastado que había sido blanco alguna vez, pero que ahora mostraba el color amarillento del tiempo y el uso constante. Su ropa, aunque limpia, delataba su condición: un vestido azul marino remendado en varios lugares, un suéter de lana que había conocido mejores días, y unos zapatos que claramente no eran de su número, pero que había aceptado con gratitud de alguna alma caritativa. Pero había algo en doña Carmen que la diferenciaba de otros que llegaban a la iglesia buscando limosna o refugio. Ella no extendía la mano pidiendo monedas, no se acercaba a los fieles con súplicas de ayuda. Su presencia allí tenía un propósito más profundo, más misterioso. Cada día, sin falta, pronunciaba las mismas palabras en su oración, palabras que hablaban de un hombre al que pedía protección, salud y bendiciones. Los curiosos que habían logrado escuchar fragmentos de sus plegarias se preguntaban por quién oraba con tanta devoción. Algunos pensaban que sería por un hijo perdido, otros creían que por un esposo fallecido, pero doña Carmen nunca revelaba el misterio. Simplemente seguía con su rutina diaria, llegando antes del amanecer y partiendo cuando el sol ya estaba alto en el cielo, a unas cuadras de distancia, en una torre de cristal y acero que se alzaba orgullosa hacia el cielo de la ciudad. Otro ritual matutino tenía lugar. Eduardo Mendoza, de 55 años, se levantaba cada día a las 5 de la mañana en su penthouse del piso 30. Desde las ventanas de su oficina privada podía ver gran parte de la ciudad que había ayudado a construir con sus desarrollos inmobiliarios y centros comerciales. Eduardo era un hombre que había conquistado todo lo que había deseado en la vida. Su empresa constructora era una de las más prestigiosas del país. Sus proyectos habían cambiado el paisaje urbano, creando empleos para miles de familias. Los números en su cuenta bancaria tenían tantos ceros que había perdido la cuenta. Sin embargo, en los últimos meses, una extraña melancolía se había instalado en su corazón. Tal vez era la edad, pensaba mientras se ajustaba la corbata italiana frente al espejo, o quizás el hecho de que, a pesar de todos sus logros, se sentía vacío. Su matrimonio había terminado años atrás. Sus hijos, ya adultos, mantenían con él una relación cordial pero distante. Los amigos que lo rodeaban parecían estar más interesados en sus conexiones de negocios que en él como persona. Esa mañana de martes, como tantas otras, Eduardo decidió tomar una ruta diferente hacia su oficina, en lugar de que su chofer lo llevara por la avenida principal. Le pidió que tomara las calles del centro histórico. Necesitaba aire fresco, pensó. Necesitaba recordar cómo era la vida real, lejos de las oficinas climatizadas y las reuniones de consejo. Fue entonces cuando la vio. El Mercedes-Benz se detuvo en un semáforo justo frente a la iglesia de San José. Eduardo, distraído revisando emails en su teléfono, levantó la vista al escuchar el sonido de las campanas que anunciaban la misa de 7 de la mañana. Sus ojos se posaron casualmente en la entrada de la iglesia, donde una mujer mayor subía lentamente los escalones de piedra. Algo en su manera de caminar le resultó familiar, la forma en que cargaba ligeramente el peso hacia el lado izquierdo, como si una vieja lesión le causara molestias. Eduardo frunció el ceño, tratando de ubicar dónde había visto antes esa silueta. El semáforo cambió a verde y el automóvil siguió su camino, pero la imagen de la mujer se quedó grabada en su mente durante todo el día. En las reuniones, mientras escuchaba reportes financieros y proyecciones de ventas, su pensamiento regresaba una y otra vez a esa figura que subía los escalones de la iglesia. Al día siguiente, Eduardo volvió a tomar la misma ruta. Esta vez prestó más atención. La mujer estaba allí nuevamente, en el mismo lugar. A la misma hora, desde el interior del automóvil, pudo verla más claramente. Sus cabellos blancos estaban recogidos en un moño sencillo y sus manos sostenían lo que parecía ser un rosario.
La curiosidad comenzó a crecer en él, como una semilla que hubiera encontrado tierra fértil. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué le resultaba tan familiar? Durante la siguiente semana, Eduardo modificó su rutina para pasar frente a la iglesia cada mañana. Siempre la encontraba ahí, siempre en la misma posición, siempre con la misma devoción. Una mañana, finalmente, tomó una decisión que lo sorprendió a él mismo. Le pidió a su chofer que se detuviera. «Espéreme aquí, Miguel, voy a entrar un momento». Miguel, que había trabajado para la familia Mendoza durante más de 20 años, no ocultó su sorpresa. El señor Eduardo no era precisamente conocido por su religiosidad, pero se limitó a asentir y acomodó el automóvil en un lugar donde pudiera esperar sin obstruir el tráfico. Eduardo caminó lentamente hacia la entrada de la iglesia. Había pasado más de una década desde la última vez que había pisado un templo, y eso había sido en el funeral de su padre. El olor a incienso y a velas le trajo recuerdos de su infancia, cuando su abuela lo llevaba a misa los domingos y le enseñaba a persignarse correctamente. El interior de la iglesia estaba sumido en una penumbra dorada. Las velas votivas creaban patrones de luz y sombra en las paredes, y el murmullo de las oraciones se mezclaba con el eco de los pasos de los pocos fieles que se habían levantado temprano para asistir a la misa matutina. Eduardo la localizó inmediatamente. Estaba en la tercera banca del lado izquierdo, exactamente donde había imaginado que estaría. Desde su posición cerca de la entrada, no podía ver su rostro claramente, pero algo en la postura de sus hombros, en la manera en que inclinaba la cabeza, siguió despertando en él esa sensación de reconocimiento. Se sentó discretamente en una banca del fondo y observó. La mujer parecía estar completamente ajena a todo lo que la rodeaba. Sus labios se movían constantemente, como si estuviera manteniendo una conversación íntima y urgente con alguien invisible. De vez en cuando, llevaba una mano al pecho, como si estuviera sintiendo algo profundo en el corazón. Eduardo se quedó allí durante toda la misa. Escuchó las palabras del padre Martínez, un hombre mayor que había conocido cuando era niño y que aparentemente seguía siendo el párroco después de todos estos años. El padre hablaba sobre la importancia de la gratitud, sobre cómo algunas personas encuentran maneras de agradecer incluso en los momentos más difíciles de sus vidas. Sus palabras parecían dirigirse directamente a Eduardo, como si el destino hubiera orquestado que escuchara precisamente ese mensaje en ese momento. Eduardo participó mecánicamente en los cantos y las respuestas, pero su atención estaba completamente enfocada en la mujer de la tercera banca. Notó que ella conocía todas las oraciones de memoria, que su voz se alzaba con particular emoción durante los momentos de agradecimiento de la misa. Cuando llegó el momento de dar la paz, vio cómo se volvía hacia los otros feligreses con una sonrisa genuina, saludando a personas que claramente no conocía, pero tratándolas como si fueran familia. Había algo en su manera de estar presente en ese espacio sagrado que irradiaba una paz que Eduardo no había sentido en años. A pesar de su apariencia humilde, a pesar de la ropa desgastada y los zapatos que claramente había conocido mejores días, había una dignidad en ella que opacaba cualquier riqueza material que Eduardo hubiera visto en los círculos sociales más exclusivos de la ciudad. Cuando la misa terminó, Eduardo esperó a que ella se levantara para poder verla de frente. Su corazón comenzó a latir más rápido mientras se acercaba el momento. La mujer se incorporó lentamente, con movimientos que hablaban de años de trabajo duro y quizás algunos problemas de salud. Se persignó una última vez frente al altar y comenzó a caminar hacia la salida. Cuando pasó por su lado, Eduardo pudo ver su rostro completo por primera vez en décadas. El aire se escapó de sus pulmones como si hubiera recibido un golpe en el estómago. El tiempo se detuvo. Los sonidos de la iglesia se desvanecieron. Todo su mundo se redujo a esos ojos cansados que había visto por última vez hace más de 30 años, en circunstancias que habían marcado el curso de toda su vida. Carmen Rodríguez. Los recuerdos llegaron como una avalancha, brutales en su claridad. Eduardo tenía 23 años y acababa de graduarse de la universidad con un título en ingeniería civil. Estaba lleno de sueños y ambiciones, pero también de la arrogancia que suele acompañar a la juventud privilegiada. Su padre acababa de regalarle un Mustang rojo deportivo como regalo de graduación, y Eduardo se sentía invencible manejándolo por las calles de la ciudad.
Había conseguido su primer trabajo en una constructora mediana propiedad de un amigo de la familia. El salario era bueno, las perspectivas prometedoras, y Eduardo estaba convencido de que en pocos años tendría su propia empresa. El mundo le pertenecía, o al menos eso pensaba esa noche fatídica de marzo. Esa noche había sido especial. Eduardo había cerrado su primer contrato importante, un pequeño desarrollo habitacional que le había dado una comisión considerable. Para celebrar, algunos colegas lo habían invitado a cenar en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. Habían pedido la mejor comida, los vinos más caros, y habían brindado hasta muy tarde por el futuro brillante que les esperaba. Eduardo sabía que había bebido demasiado. El alcohol corría por sus venas como fuego líquido, nublando su juicio y aumentando esa sensación de invencibilidad que ya de por sí caracterizaba su personalidad joven. Sus amigos le habían sugerido que tomara un taxi, pero él había rechazado la idea con una risa arrogante. «Conozco estas calles como la palma de mi mano», había dicho, y además, el auto prácticamente se maneja solo. Qué equivocado estaba. Esa noche de lluvia, regresaba de la cena de negocios en su Mustang rojo, un regalo de graduación de sus padres. Había bebido más de la cuenta, pero en esa época se creía invencible. Las calles estaban resbalosas por la lluvia, que había comenzado a caer con fuerza hacia las 9 de la noche, creando charcos que reflejaban las luces de neón de los comercios. Su visión no era la mejor, pero siguió conduciendo por las calles del centro de la ciudad, con la música a todo volumen y la ventanilla abajo, sintiendo las gotas de lluvia refrescar su rostro acalorado por el alcohol. Eduardo manejaba más rápido de lo que debería, tomando las curvas con una imprudencia que en cualquier otro momento le habría parecido irresponsable. Pero esa noche se sentía protegido por su juventud, por su privilegio, por esa sensación de que las tragedias les pasaban a otras personas, no a él. Fue en la esquina de Hidalgo y Morelos donde sucedió. Carmen, entonces una mujer de 30 años que trabajaba como empleada doméstica, salía de su turno nocturno limpiando oficinas. Había empezado su jornada a las 6 de la mañana, limpiando casas en las colonias residenciales del sur de la ciudad, y terminaba a las 10 de la noche limpiando las oficinas del centro. 14 horas de trabajo para poder mantener a su hija Rosa y pagar la renta de su pequeño apartamento. Esa noche había sido particularmente difícil. Una de las oficinas había estado especialmente sucia debido a una fiesta de la empresa la noche anterior, y Carmen había tenido que quedarse 2 horas extra para dejarlo todo impecable. Estaba agotada, con las manos agrietadas por los productos de limpieza y la espalda dolorida por haber estado inclinada durante horas recogiendo desperdicios y limpiando manchas del piso. Caminaba hacia la parada del autobús con su uniforme azul marino empapado por la lluvia y su vieja bolsa de mano donde guardaba sus pertenencias y los restos de comida que a veces le daban en las casas donde trabajaba. Rosa la estaría esperando en casa, probablemente ya dormida en el sofá mientras hacía la tarea, cuidada por doña Esperanza, la vecina de 60 años que tenía la bondad de vigilar a la niña cuando Carmen trabajaba tarde. Carmen se apresuraba para llegar a la parada antes de que pasara el último autobús de la noche. Si lo perdía, tendría que caminar más de 1 hora para llegar a casa, y ya estaba lo suficientemente cansada. La lluvia había empezado a arreciar y ella no tenía paraguas, así que aceleró el paso, sus zapatos de goma chapoteando en los charcos que se formaban en las banquetas irregulares. Eduardo no la vio hasta que fue demasiado tarde. El Mustang rojo tomó la curva de Hidalgo demasiado rápido. Eduardo había estado ajustando la radio cuando llegó a la intersección, y cuando levantó la vista, la figura de Carmen apareció en sus faros como una aparición fantasmal. Él frenó instintivamente, pero el pavimento mojado traicionó las llantas del automóvil deportivo. El impacto fue terrible y resonó en la noche lluviosa como un grito de metal y dolor. El automóvil golpeó a Carmen por el lado izquierdo, enviándola varios metros por el aire en una trayectoria horrible antes de que cayera sobre el pavimento mojado con un sonido que Eduardo nunca olvidaría. El estruendo del impacto se mezcló con el chirrido de las llantas, y el repentino silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier ruido. Eduardo frenó inmediatamente, el alcohol evaporándose de su sistema por la adrenalina pura del terror. Sus manos temblaban incontrolablemente mientras apagaba el motor
y se bajaba del automóvil. Las piernas le flaquearon cuando vio la escena frente a él. Carmen yacía inmóvil en la calle, con sangre saliendo de una herida en la cabeza y su pierna izquierda doblada en un ángulo imposible. Eduardo se bajó del automóvil temblando y se arrodilló junto a ella. Estaba consciente, pero apenas. Sus ojos se encontraron con los de él, y en esa mirada no había odio ni acusación, sino una tristeza profunda y resignada. «Mi niña», murmuró Carmen con voz débil, «mi niña me está esperando». Eduardo llamó inmediatamente a la ambulancia desde su teléfono celular, que en esa época era un lujo que pocos podían permitirse. Esperó con ella hasta que llegaron los paramédicos, sosteniéndole la mano y asegurándole que todo iba a estar bien, aunque él mismo no estaba seguro de eso. En el hospital, Eduardo se enfrentó a una decisión que definiría el resto de su vida. Podía huir, podía decir que había sido un accidente donde él no estaba involucrado, podía usar las conexiones de su familia para evitar cualquier consecuencia. Carmen estaba gravemente herida y probablemente no recordaría los detalles del accidente. No había testigos, era su palabra contra nada. Pero entonces vio a la niña, una pequeña de 8 años con coletas despeinadas y ojos enormes llenos de lágrimas, esperando en la sala de urgencias con una vecina mayor que la consolaba con palmaditas torpes en la espalda. La niña llevaba un pijama rosa debajo de un suéter demasiado grande que claramente pertenecía a un adulto y unas pantuflas que se veían fuera de lugar en el ambiente estéril del hospital. Doña Esperanza, la vecina, le había explicado a Rosa que su mamá había tenido un accidente, pero había evitado darle detalles para no asustarla más. La niña se había quedado despierta toda la noche, negándose a acostarse hasta saber que su madre estaba bien. Cuando Rosa vio a Eduardo en el pasillo del hospital, claramente se veía como alguien importante en su traje caro y sus zapatos de cuero italiano. Aunque ahora estuvieran manchados con la lluvia y la angustia de la noche, los niños tienen una manera especial de reconocer a las personas que tienen poder para ayudar, y Rosa se acercó a él con la desesperación de quien se aferra a cualquier esperanza. «Señor», le dijo con una vocecita temblorosa que se quebraba por las lágrimas contenidas. «¿Usted sabe cómo está mi mamá? Me dijeron que tuvo un accidente, pero nadie me dice nada más. ¿Ella va a estar bien? ¿La va a poder ver?» Eduardo se arrodilló frente a la niña y vio en sus ojos el mismo color de miel que tenía su madre, pero además de eso, vio una inteligencia brillante, una preocupación madura que no debería existir en alguien tan joven y una fortaleza que le recordó inmediatamente a Carmen en ese momento, mirando a esa pequeña que había heredado no solo los ojos de su madre, sino también su dignidad natural. Algo se rompió definitivamente dentro de Eduardo. «¿Cómo te llamas, pequeña?», le preguntó, su voz más suave de lo que había sido nunca. «Rosa», respondió ella, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Rosa Rodríguez. Mi mamá se llama Carmen. Trabaja muy duro para que yo pueda ir a la escuela y tener comida todos los días». En esas simples palabras, Eduardo pudo ver todo un mundo de sacrificio maternal y responsabilidad temprana. Esta niña sabía exactamente cuánto trabajaba su madre y por qué. Sabía que su bienestar dependía completamente de esa mujer que ahora estaba luchando por su vida en una sala de operaciones. «Rosa», le dijo Eduardo, tomando sus pequeñas manos entre las suyas, «te prometo que voy a hacer todo lo que esté en mi poder para que tu mamá se ponga bien, y mientras ella se recupera, me voy a asegurar de que tú tengas todo lo que necesites». No podía huir, no podía dejar a esa familia enfrentar sola las consecuencias de su irresponsabilidad. En el rostro de Rosa, vio no solo el futuro de una niña brillante, sino también la oportunidad de redención que tal vez no merecía, pero que definitivamente necesitaba. Durante los siguientes meses, Eduardo se hizo cargo de todo, pagó todas las facturas del hospital, que fueron enormes. Carmen había sufrido múltiples fracturas en la pierna izquierda, 3 costillas rotas, una conmoción cerebral severa y daño interno que requirió varias cirugías complicadas. Los médicos habían sido honestos sobre el pronóstico. Sería un camino largo y difícil, sin garantías de recuperación completa. Eduardo contrató a los mejores especialistas de la ciudad. Pagó por cirujanos ortopédicos de renombre internacional, fisioterapeutas especializados en trauma severo y neurólogos que siguieron de cerca
su recuperación cerebral, cada consulta, cada estudio, cada medicamento experimental que pudiera ayudar, todo estaba cubierto. Pero más allá de los aspectos médicos, Eduardo se aseguró de que la vida de Carmen y Rosa siguiera funcionando. Estableció un fondo para que Carmen siguiera recibiendo su salario completo durante todo su período de recuperación. Aunque no pudiera trabajar, pagó la renta de su pequeño apartamento, se encargó de que nunca faltara comida en su mesa y cubrió todos los gastos escolares de Rosa. Contrató a doña Esperanza, la vecina bondadosa, como cuidadora oficial de Rosa cuando Carmen estaba en el hospital. Le pagó un salario digno por algo que ella había estado haciendo por pura generosidad, y se aseguró de que Rosa tuviera tutores para que no se atrasara en sus estudios. Pero lo más importante que hizo Eduardo fue estar presente. Todos los días, sin excepción, visitaba a Carmen en el hospital. Al principio llegaba después del trabajo, pero pronto comenzó a reorganizar su horario para poder pasar más tiempo allí. Se sentaba junto a su cama durante horas, a veces cuando ella estaba despierta, a menudo cuando dormía bajo los efectos de los medicamentos para el dolor. Al principio, Carmen se mostraba recelosa y confundida por la atención constante de este joven rico que parecía tan desesperadamente interesado en su bienestar. No entendía por qué alguien que claramente vivía en un mundo completamente diferente al suyo dedicaba tanto tiempo y recursos a una empleada doméstica que ni siquiera conocía. ¿Por qué hace todo esto por nosotras?, le preguntó una tarde cuando el dolor había disminuido lo suficiente para mantener una conversación clara. No nos conoce, no nos debe nada. Eduardo había ensayado esa conversación cientos de veces en su mente, pero cuando llegó el momento, las palabras preparadas se desvanecieron. La verdad salió de él como si hubiera estado contenida a presión durante semanas. Carmen comenzó, tomando sus manos entre las suyas. Yo fui quien la atropelló esa noche. El silencio que siguió fue profundo y complejo. Eduardo esperaba gritos, reproches, tal vez que Carmen le pidiera que se fuera inmediatamente. En su lugar, ella lo miró con esos ojos tranquilos y cansados, procesando la información lentamente. Estaba bebiendo, continuó Eduardo, las palabras saliendo en un torrente de confesión. Había estado celebrando un contrato nuevo y tomé demasiado. Sabía que no debería haber manejado, pero era joven y arrogante, y pensé que nada malo me podía pasar. Fue completamente mi culpa. Todo esto es mi culpa. Carmen cerró los ojos por un momento, y Eduardo pensó que tal vez estaba reuniendo fuerzas para gritarle o para pedirle que llamara a la policía. Cuando los abrió nuevamente, había lágrimas en ellos, pero también algo que Eduardo no había esperado: comprensión. Todos cometemos errores, joven, le dijo con una voz que temblaba pero que conservaba su fortaleza fundamental. Lo importante es lo que hacemos después para arreglarlos, y usted ha hecho más de lo que cualquiera habría hecho. Esa respuesta cambió algo fundamental en Eduardo. Había estado preparado para el castigo, para la retribución, para las consecuencias legales de sus acciones. No había estado preparado para el perdón incondicional de alguien que tenía todo el derecho del mundo a odiarlo. A partir de ese día, la relación entre ellos evolucionó de una obligación culposa a algo más profundo y genuino. Eduardo comenzó a conocer a Carmen no solo como la víctima de su irresponsabilidad, sino como una persona extraordinaria que tenía mucho que enseñarle sobre fortaleza, dignidad y gratitud. Durante las largas horas en el hospital, Carmen le contó su historia. Había quedado viuda a los 25 años cuando su esposo, un trabajador de la construcción, murió en un accidente laboral, con una niña de 3 años que criar y sin educación formal, más allá de la primaria. Había comenzado a trabajar como empleada doméstica para sobrevivir. Nunca había trabajado antes de que muriera mi esposo, le confesó una tarde, mientras observaban a Rosa hacer la tarea en una mesa improvisada que Eduardo había mandado instalar en la habitación del hospital. Él siempre me dijo que mi trabajo era cuidar a Rosa, que él se encargaría de mantener la casa. Cuando murió, no sabía ni siquiera cómo funciona un banco. Pero Carmen había aprendido rápido. Había trabajado en múltiples empleos simultáneamente. Limpiaba casas durante el día, oficinas por la noche, y lavaba ropa los fines de semana. A veces cosía ropa para ganar dinero extra, trabajando hasta altas horas de la madrugada con una máquina de coser antigua que había heredado de su madre.
Nunca quise que Rosa viera la pobreza como algo permanente, explicó. Quería que supiera que estábamos pasando por una época difícil, pero que las cosas podían mejorar. Por eso siempre hablaba de su futuro en la universidad, de todas las cosas que podría ser cuando creciera. A pesar de todas las dificultades económicas, Carmen nunca se quejaba de su situación. Hablaba de Rosa con una luz en los ojos que Eduardo nunca había visto en su propia familia. A pesar de toda su riqueza, le contaba sobre los sueños que tenía para su hija, que fuera a la universidad, que tuviera una profesión, que nunca tuviera que depender de nadie para sobrevivir. «Quiero que sea doctora», le dijo una vez, mirando a Rosa que estaba concentrada en un libro de ciencias. Siempre le ha gustado ayudar a los demás. Cuando era más pequeña, curaba a sus muñecas y a los gatos callejeros. Tiene manos para sanar. Eduardo también llegó a conocer a Rosa durante esas tardes en el hospital. La niña era extraordinaria, brillante, compasiva y madura más allá de sus años. A los 8 años ya ayudaba con las tareas del hogar, entendía perfectamente la situación económica de su familia y nunca pedía cosas que sabía que su madre no podía comprarle. Pero más que eso, Rosa tenía una curiosidad insaciable sobre el mundo. Le hacía preguntas constantes a Eduardo sobre su trabajo como ingeniero, sobre los edificios que construía, sobre cómo funcionaban las cosas. Eduardo comenzó a traerle libros del hospital, y después libros más avanzados, cuando se dio cuenta de que Rosa podía leer y comprender material que estaba muy por encima de su nivel escolar. ¿Por qué algunos edificios se caen en los terremotos y otros no?, le preguntó una tarde. Leyendo un artículo sobre ingeniería sísmica en una revista que Eduardo había dejado, Eduardo pasó las siguientes 2 horas explicándole conceptos básicos de ingeniería estructural, usando palitos de helado y plastilina para demostrar diferentes tipos de cimientos. Rosa absorbía cada palabra, hacía preguntas inteligentes, y pronto estaba proponiendo sus propias ideas sobre cómo hacer edificios más seguros. En esos momentos, Eduardo se daba cuenta de que estaba presenciando algo especial. Esta niña tenía un potencial extraordinario, una mente que podía llevarse a cualquier lugar si recibía las oportunidades correctas. Y se dio cuenta también de que, sin el accidente, sin esa noche terrible que había cambiado todas sus vidas, Rosa probablemente nunca habría tenido acceso a esas oportunidades. Era un pensamiento que lo llenaba simultáneamente de culpa y de propósito. Cuando Carmen finalmente se recuperó lo suficiente para regresar al trabajo, Eduardo le ofreció un empleo en su empresa, un trabajo de oficina con mejor salario y horarios más razonables. Carmen aceptó con gratitud, pero también con una dignidad que hizo que Eduardo se sintiera pequeño en comparación. Los años pasaron, y Eduardo siguió en contacto con Carmen y Rosa. Las ayudó con gastos escolares, emergencias médicas y otras necesidades que surgían, pero siempre lo hizo de manera discreta, sin hacer que Carmen se sintiera como una obra de caridad. Había aprendido a respetar su dignidad, a ofrecer ayuda de maneras que ella pudiera aceptar sin sentirse diminuida. Vio a Rosa crecer de una niña brillante a una adolescente excepcional. La ayudó a entrar a la mejor preparatoria de la ciudad, donde Rosa se destacó inmediatamente, no solo por sus calificaciones perfectas, sino por su liderazgo natural y su compasión hacia otros estudiantes que venían de circunstancias similares a las suyas. Eduardo estaba presente, aunque en segundo plano, en todos los momentos importantes de sus vidas. Cuando Rosa ganó el concurso estatal de ciencias con un proyecto sobre purificación de agua en comunidades rurales, cuando Carmen finalmente pudo dejar los trabajos nocturnos porque Eduardo le había ayudado a conseguir un empleo de día en su propia empresa, donde trabajaba como coordinadora de servicios de limpieza con un salario digno y prestaciones completas, vio a Rosa graduarse de la preparatoria como la mejor de su clase, pronunciando un discurso de despedida que habló sobre la importancia de la perseverancia y la gratitud, palabras que Eduardo sabía que había aprendido de su madre. Ayudó a pagar su universidad, donde Rosa estudió medicina con una determinación y una compasión que impresionaron a todos sus profesores. Durante los años universitarios de Rosa, Eduardo comenzó a sentir que su papel en sus vidas estaba evolucionando de benefactor a algo más parecido a un hermano mayor o un tío querido. Carmen y él habían desarrollado una amistad genuina, basada en el respeto mutuo
y en lecciones que se habían enseñado el uno al otro a través de los años. Eduardo había aprendido de Carmen lo que significaba realmente trabajar duro, no por ambición o dinero, sino por amor. Había aprendido sobre la gratitud verdadera, la que viene de haber experimentado la pérdida y la dificultad. Había aprendido sobre el perdón, no como un acto de debilidad, sino como una demostración de fortaleza espiritual. Carmen, por su parte, había aprendido de Eduardo que la riqueza material podía ser una herramienta para el bien cuando se usaba con sabiduría y compasión. Había visto cómo un hombre joven y privilegiado podía cambiar completamente cuando se enfrentaba a las consecuencias reales de sus acciones y elegía la responsabilidad sobre la evasión. Estuvo presente, aunque discretamente, en la graduación de Rosa de la Facultad de Medicina. Vio llorar a Carmen de orgullo cuando su hija recibió su título, cumpliendo finalmente el sueño que habían mantenido vivo durante tantos años de dificultades. En ese momento, Eduardo sintió que había ayudado a cerrar un círculo, que había contribuido a algo genuinamente bueno en el mundo. Estuvo presente también en la boda de Rosa. La joven se había convertido en una doctora exitosa y se casaba con un colega médico que compartía su pasión por ayudar a los más necesitados. Eduardo había enviado un regalo generoso y una disculpa por no poder asistir debido a un viaje de negocios que, aunque real, había programado deliberadamente para evitar emociones que sentía que no sabría cómo manejar. La verdad era que, durante esos años, Eduardo había comenzado a sentir que tal vez ya había hecho lo que necesitaba hacer. Rosa tenía una carrera exitosa, Carmen tenía estabilidad económica, y ambas habían construido una vida que ya no dependía de su ayuda. Comenzó a pensar que tal vez era hora de dar un paso atrás, de dejar que vivieran sus vidas sin la presencia constante de recordatorio de la tragedia que había unido sus destinos. Pero entonces, hace 15 años, algo cambió dramáticamente en la vida de Eduardo. Su negocio explotó de manera espectacular, una serie de inversiones inteligentes en desarrollos inmobiliarios durante un boom económico, combinadas con contratos gubernamentales para infraestructura urbana. Lo catapultaron de ser un constructor exitoso a ser uno de los hombres más ricos del país. Sus proyectos ya no eran pequeños desarrollos habitacionales, sino complejos comerciales masivos, torres de oficinas, centros comerciales que cambiaban el paisaje de ciudades enteras. Con el éxito vinieron demandas de tiempo que Eduardo nunca había experimentado, reuniones constantes con inversionistas internacionales, viajes semanales a diferentes ciudades y países, presiones para expandir el negocio cada vez más rápido. También vinieron las presiones sociales, invitaciones a eventos exclusivos, membresías en clubes privados, la expectativa de comportarse como correspondía a su nueva posición en la sociedad. Eduardo se casó con Valeria, una mujer de la alta sociedad que encajaba perfectamente en su nuevo mundo. Era hermosa, educada, sabía cómo comportarse en galas benéficas y cenas diplomáticas. Era la esposa perfecta para un hombre de su posición, y por un tiempo, Eduardo pensó que finalmente había encontrado la vida que siempre había estado destinado a vivir. Pero en ese nuevo mundo de lujo y privilegio extremo, las preocupaciones de la gente común comenzaron a parecer distantes y abstractas. Las reuniones de consejo de administración, los reportes financieros, los planes de expansión internacional, todo parecía más urgente y importante que mantener conexiones con personas que, francamente, ya no necesitaban su ayuda. Eduardo se mudó a círculos cada vez más exclusivos. Comenzó a viajar constantemente por negocios, estableciendo oficinas en Miami, Madrid, Shanghái. Sus días se llenaron de decisiones que movían millones de dólares, de negociaciones que afectaban el empleo de miles de personas, de responsabilidades que parecían mucho más importantes que las relaciones personales que había cultivado en su vida anterior. Poco a poco, casi sin darse cuenta, perdió el contacto con Carmen y Rosa. No fue intencional, se dijo a sí mismo. Simplemente la vida lo había llevado en una dirección diferente. Tenía nuevas responsabilidades, nuevos compromisos, un nuevo nivel de vida que requería toda su atención. Las llamadas telefónicas se volvieron menos frecuentes. Las visitas ocasionales se espaciaron hasta desaparecer. Los regalos de cumpleaños y Navidad se redujeron a transferencias bancarias automáticas
que su asistente manejaba, Eduardo se convenció de que Carmen y Rosa ya no necesitaban su presencia personal en sus vidas, que el dinero que ocasionalmente enviaba era suficiente para mantener la conexión. Pero la verdad más profunda, la que Eduardo no quería admitir ni siquiera a sí mismo, era que su nuevo mundo lo había cambiado. Las lecciones que había aprendido de Carmen sobre humildad y gratitud comenzaron a parecer quaint y nostálgicas, apropiadas para una época más simple de su vida, pero no relevantes para los desafíos complejos de manejar un imperio empresarial, sus nuevos amigos, todos ellos millonarios y empresarios exitosos. No entendían por qué seguía enviando dinero a esa mujer que atropelló hace años. Le sugerían que ya había hecho más que suficiente, que había cumplido con su obligación moral y que era hora de seguir adelante. Eduardo comenzó a encontrar cierta lógica en esos argumentos. La última vez que había hablado directamente con Carmen había sido por teléfono. Aproximadamente un año después de la boda de Rosa, Carmen había llamado para agradecerle una transferencia de dinero que había ayudado a Rosa a establecer su consulta médica privada. La conversación había sido cordial, pero extrañamente formal, como si ambos sintieran la distancia que se había desarrollado entre sus mundos. «Eduardo», le había dicho Carmen al final de esa llamada, «quiero que sepas que Rosa y yo oramos por ti todos los días. Pedimos que Dios te bendiga siempre, donde quiera que estés». Eduardo había agradecido las palabras mecánicamente, pero después de colgar se había sentido incómodo. Las oraciones le parecían innecesarias, casi embarazosas. Él ya no necesitaba bendiciones. Tenía todo lo que había soñado y más. Eso había sido hace 15 años. 15 años durante los cuales Eduardo había construido un imperio, había vivido una vida de lujo incomparable, había viajado por el mundo y había conocido a las personas más poderosas e influyentes del planeta. Y durante esos mismos 15 años, aparentemente, Carmen había estado orando por él todos los días en la iglesia de San José. Eso había sido hace 15 años. Y ahora, aquí estaba Carmen, a pocos metros de él en la iglesia, claramente en circunstancias muy diferentes a las que había esperado. Eduardo siguió a Carmen hasta la salida de la iglesia, manteniendo una distancia prudente. Necesitaba hablar con ella, pero no sabía cómo abordarla después de tantos años. ¿Cómo podía explicar su ausencia? ¿Cómo podía justificar haber perdido el contacto con la persona que, en muchos sentidos, había sido más importante en su formación como ser humano que su propia familia? Carmen se detuvo en los escalones de la iglesia y se volvió hacia el sol matutino. Cerró los ojos por un momento, respirando profundamente, como si estuviera absorbiendo algo más que el calor de los rayos solares. Luego comenzó a caminar lentamente por la calle, con esa cojera ligera que Eduardo ahora recordaba que había quedado como secuela del accidente. Eduardo la siguió a una distancia que esperaba fuera discreta. Carmen caminó varias cuadras hasta llegar a un pequeño puesto de tacos donde un hombre mayor la saludó con familiaridad. «Buenos días, doña Carmen. ¿Lo de siempre?» «Sí, don Pedro. Muchas gracias». Eduardo observó mientras Carmen compraba 2 tacos simples y una pequeña botella de agua. Pagó con monedas que contó cuidadosamente, y Eduardo se dio cuenta de que probablemente ese era todo el dinero que tenía para el día. Desde su posición, pudo ver que Carmen llevaba los tacos a un pequeño parque cercano, donde se sentó en una banca bajo un árbol. Comió lentamente, saboreando cada bocado. Mientras observaba a las palomas que se reunían esperando migajas, Eduardo se acercó más, ocultándose detrás de un árbol más grande. Desde allí pudo escucharla murmurar algo mientras comía. Al principio pensó que estaba hablando con las palomas, pero luego se dio cuenta de que estaba rezando otra vez. «Gracias por este alimento, Señor, y por favor sigue bendiciendo a ese joven que cambió nuestras vidas. Donde quiera que esté, manténlo sano y feliz, que sepa que sus buenas acciones siguen dando frutos en el mundo». Eduardo sintió como si una mano invisible le hubiera apretado el corazón. Después de todos estos años, después de su abandono, Carmen seguía orando por él. No solo eso, sino que le agradecía a Dios por él todos los días. Los días siguientes fueron una tortura para Eduardo. No podía concentrarse en el trabajo, las reuniones le parecían triviales, los números en los informes financieros perdían todo significado. Su mente estaba completamente consumida por lo que había visto y escuchado.
Comenzó a hacer investigaciones discretas. Le pidió a su asistente personal que contratara a un investigador privado para que averiguara qué había pasado con Carmen Rodríguez en los últimos 15 años. Los resultados llegaron una semana después y fueron devastadores. Rosa, la brillante niña que se había convertido en doctora, había muerto en un accidente automovilístico hace 5 años. Había estado manejando de regreso del hospital después de un turno de emergencia de 18 horas cuando se quedó dormida al volante. El accidente había sido instantáneo. Después de la muerte de su hija, Carmen había entrado en una depresión profunda. Había dejado de trabajar y había comenzado a tener problemas financieros serios. Su casa había sido embargada. Había perdido sus ahorros intentando pagar las deudas médicas de tratamientos experimentales para salvar a Rosa después del accidente. En los últimos 5 años, Carmen había estado viviendo en refugios temporales y a veces en la calle. Sobrevivía con trabajos esporádicos y la caridad de otros. Su salud se había deteriorado debido a la diabetes y la presión arterial alta, condiciones que no podía permitirse tratar adecuadamente. Pero lo más sorprendente de todo era que, según los testimonios de las personas que la conocían en el refugio, Carmen nunca hablaba de su situación con amargura. En su lugar, pasaba su tiempo consolando a otros residentes, compartiendo lo poco que tenía y manteniendo una fe inquebrantable en que las cosas mejorarían. Y todos los días, sin falta, caminaba hasta la iglesia de San José para orar por el joven que había cambiado su vida para mejor. Eduardo cerró el informe y se quedó sentado en su oficina durante horas, mirando por la ventana hacia la ciudad que se extendía debajo de él. Toda su riqueza, todos sus logros, todas sus posesiones, de repente le parecían completamente vacías comparadas con la riqueza espiritual de una mujer que no tenía absolutamente nada, pero que seguía agradecida por un acto de bondad de hacía más de 30 años. Esa noche, Eduardo no pudo dormir. Caminó por su penthouse pasando entre muebles que costaban más que lo que la mayoría de las personas ganaban en un año, contemplando obras de arte que había comprado, no porque las amara, sino porque eran inversiones inteligentes. Todo le parecía falso, superficial, sin sentido. Al amanecer, tomó una decisión. En lugar de ir a la oficina, Eduardo se dirigió directamente a la iglesia de San José. Llegó incluso antes que Carmen y esperó en su automóvil hasta que la vio acercarse por la calle. Esta vez, en lugar de seguirla a distancia, se bajó del automóvil y caminó directamente hacia ella. Carmen estaba subiendo los escalones de la iglesia cuando escuchó pasos detrás de ella. Se volvió y vio a un hombre bien vestido que se acercaba. Al principio no lo reconoció. 30 años habían cambiado mucho su apariencia, pero cuando él habló su voz era inconfundible. Carmen. Ella se detuvo completamente, su mano aferrándose al pasamanos de piedra. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras el reconocimiento se abrió paso en su rostro. Eduardo Mendoza. Sí, Carmen, soy yo. Durante un momento, ambos se quedaron inmóviles en los escalones de la iglesia, separados por décadas de tiempo y experiencias, pero conectados por un lazo que ninguno de los dos había olvidado completamente. Carmen fue la primera en moverse. Se acercó a él lentamente, como si no pudiera creer que fuera real. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, extendió una mano temblorosa y tocó su rostro suavemente. «¿Estás bien?», murmuró. «Gracias a Dios. Estás bien». Eduardo sintió que las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. «Carmen, yo he estado orando por ti todos estos días. No sabía». «Lo sé», interrumpió ella. «He estado orando por ti también, todos los días durante todos estos años». «¿Por qué?», preguntó Eduardo, su voz quebrada por la emoción. «Después de todo lo que te pasó, después de que desaparecí de tu vida». Carmen lo miró con esos mismos ojos llenos de bondad que él recordaba. «Porque me salvaste, Eduardo. No solo esa noche del accidente. Me salvaste de una vida de rencor y amargura. Me enseñaste que las personas buenas existen, que la responsabilidad y la compasión son reales. Esas lecciones me sostuvieron durante todos estos años, incluso en los momentos más difíciles». Eduardo no pudo contener más las lágrimas. «Carmen, sé lo de Rosa, sé por lo que has pasado, y sé que yo debería haber estado ahí, debería haber...» «Shh», lo consoló Carmen, tomando sus manos entre las suyas.
Rosa murió sabiendo que era amada, murió después de salvar muchas vidas como doctora. Eso es lo que importa. Y tú nos diste esa oportunidad. Sin tu ayuda, Rosa nunca habría llegado a la universidad, nunca habría podido ayudar a todas esas personas. Pero te dejé sola, cuando más me necesitabas. Nunca estuve sola, Eduardo. Llevé tu bondad conmigo todos estos años. Cada vez que ayudé a alguien en el refugio, cada vez que consolé a alguien que había perdido la esperanza, estaba compartiendo lo que tú me habías enseñado sobre la compasión. Eduardo se arrodilló en los escalones de la iglesia, tomando las manos de Carmen entre las suyas. Perdóname, Carmen, por favor, perdóname por haberte abandonado. Carmen se arrodilló también frente a él. Ya estás perdonado, mi querido niño, ya estás perdonado. Y en ese momento, en los escalones de esa vieja iglesia, dos vidas se reunieron nuevamente. No como el rico y la pobre, no como el que ayuda y la que necesita ayuda, sino como dos almas que habían encontrado en el otro la prueba de que la bondad humana es real y perdurable. Eduardo supo en ese instante que había estado buscando toda su vida lo que había tenido frente a él 30 años atrás. La riqueza verdadera no se medía en dinero o posesiones, sino en la gratitud genuina de un corazón agradecido y la paz que viene de haber vivido con propósito y compasión. Desde ese día, Eduardo cambió completamente su vida, vendió su penthouse y se mudó a una casa más modesta. Estableció una fundación en memoria de Rosa para ayudar a estudiantes de medicina de familias de bajos recursos, y todos los días, sin falta, se reunía con Carmen en la iglesia de San José para orar juntos, ya no por separado, sino como la familia espiritual que siempre habían sido destinados a ser. La verdadera riqueza, descubrió Eduardo, no estaba en lo que había acumulado a lo largo de los años, sino en la deuda de gratitud que una mujer excepcional había estado pagando con sus oraciones durante más de 3 décadas. Una deuda que, se dio cuenta, nunca había necesitado ser pagada porque el verdadero regalo había sido conocerla a ella,